Pues yo leía el artículo del espectador, creo que era. La BBC. eh, sí, era de la BBC, sí, sí. Sí, Y pues también leí lo del manual de periodismo, sí, pero me pareció, por ejemplo, el de la BBC sí me pareció algo que para la gente común sí pudiera ser útil, pero la verdad es que lo de las fake news tiene, yo lo veo desde un punto más profundo, es mucho más complejo de lo que aparenta, no es algo que uno vaya a solucionar así como así, porque a veces pasa, por ejemplo, y decían que no, que hay que confirmar pues, la fecha, que del medio que provenga y todo eso, pero pues ha pasado muchas veces que medios oficiales han publicado una fake news y sí, ahí es cuando queda, o personas que son pues de opinión pública, pues que ha pasado muchas veces, por ejemplo, cuando Uribe vivía compartiendo cosas de actualidad panamericana, sabiendo que era un medio de sátira y todas las noticias de ahí eran falsas, mucha sí. gente se las creería por simplemente el hecho de Uribe y todo eso. Bueno, Claro. es un tema interesante esto de las fake news. Ok. Gracias, Miguel, por compartir tus apreciaciones. Santiago, hola, ¿cómo estás? Hola, Kevin. Bueno, Valentina, Santiago y Kevin. Eh, ¿Cómo les ve con la lectura del texto de ese apartado del manual de periodismo que combate a las fake news y este artículo de opinión de la BBC? ¿Lo leyeron? Valentina, Santiago, Kevin. Y de pronto Kevin y Santiago no pueden interactuar por audio, pues dejan los comentarios en el chat, por favor. Valentina, cuéntanos muchachos, ¿cómo les ve con la lectura? Profe, pues a mí me fue súper bien, me gustó mucho el de la BBC, pues me interesó bastante, ¿no? Y me gustó mucho que ahí daban como la opción de buscar como algunas aplicaciones para enterarse de las fake news, pues como para darse cuenta de que si eran noticias falsas. Entonces, me pareció muy interesante pues ese artículo, muy, muy bacano. Ok, muy bien, Valentina, gracias por tus apreciaciones. Bueno, Kevin, Santiago, los escucho. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Estefanía. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Kevin, hola. Sí, profe, también me pareció muy interesante las aplicaciones. La verdad fue como de las cosas que más rescaté del texto, Sí, además de las propuestas que hacen como de triangular la información siempre, o sea, no quedarse con una sola versión, sino siempre estar como al tanto de varios medios a la vez sobre la misma noticia o sobre las especulaciones para triangular la información y ver si es verídico o no. Fue como lo que más me gustó del texto, aparte de las aplicaciones. correcto, muy bien, Kevin. Gracias por compartir tus apreciaciones, Santiago. Santiago, ¿dónde está? Ok, bueno, ¿qué rescatas de lo que me diste, Santiago? Estefanía, hola. Hola, ¿Verdad? ¿Cómo te ve con la lectura de los textos? ¿cuál lectura? ¿Cuál lectura? No hay correo. No, profe, hoy no íbamos pues a hacer la continuación de las asesorías de los trabajos. No. Pues yo les ¿No? había dicho que no, vamos a tener unas asesorías ya dentro, pues íbamos a tener una asesoría, pero eh, no en ningún momento dijimos que voy. Profe, yo, pero Profe, aún sí, todavía tengo la duda de qué es el trabajo exactamente, o sea, es que no entiendo, no sé qué hay que hacer. perdón, profe, usted, pues la clase pasada dijo que íbamos a dedicar la clase pasada y esta a la asesoría del trabajo, porque como se tiene que entregar el 5. Hasta un momento yo miro bien la concentración. Sí, muy bien. Ah, ok. El 5 es el domingo, sí. Ah, ok, muy bien. Entonces, muchachos, sí. Ya sí estaba confundido con la fecha del otro grupo, ¿cierto? Del otro grupo, muchachos. Bueno, entonces,
Hagamos algo, muchachos, porque ahí me troqué. Las fake news, había que leer los textos. Entonces, yo les mandé el correo, terminen de leer los textos y eso lo comenzamos la semana que viene. Listo. No hay ningún problema. Hoy hablamos entonces del trabajo que hay que hacer, Miguel. Nosotros en asesoría hablamos de lo que, pues la asesoría de la clase pasada que hicimos asesoría, mostramos los referentes de análisis que yo les dispuse y en este caso, en este grupo, la gran mayoría están agrupados conformaron un grupo para hacer el trabajo, ¿cierto? En el caso de Kevin y vos, Miguel, pues ustedes están de manera individual. El tema es que es lo siguiente, ustedes deben, comparto pantalla. Muchachos, vean, ¿qué es lo que deben hacer ustedes, compañeros? Estos son este texto de acá, yo aquí les dispuse a ustedes unos referentes de análisis, ¿cierto? Que recuerden la concertación de evaluación. Ustedes tienen que hacer un análisis de una producción colombiana y hacer la relación con alguno de los conceptos que hemos trabajado en clase. Para ese análisis, que es en su primer momento, es una construcción textual, por ejemplo, abrí ¿cierto? Ustedes lo pueden hacer, es un escrito, ¿cierto? Riguroso de un tema en particular relacionado a una producción colombiana, producción puede ser televisión, radio, la misma prensa, etcétera, redes sociales incluso. Entonces estos son los referentes de escritura, ¿cierto? Y luego hay unos referentes de productos multimedia que el grupo decidió que fuera un blog, ¿cierto? Un blog. Entonces, yo les dejé ahí varios recursos, micrositios o blogs diseñados en Wix. Este tan solo es uno de ellos. Ya esa parte escrita, ese análisis, ustedes lo deben de transformar en un producto de este tipo, ¿cierto? Sea así, o por ejemplo, hablo de este otro referente, ¿cierto? Algo diseñado en Wix, donde ustedes integren información, integren información visual, puedan incluir videos, es decir, es ir más allá del texto que escribieron y volverlo en un producto de este tipo. Ese es el trabajo, compañeros, que ustedes deben de hacer. La parte primero escrita y luego eso escrito llevarlo a un escenario de este tipo, ¿cierto? Entonces al final me van a entregar ese link. ¿Sí estamos claros? Miguel, ¿qué Sí, hay? sí, sí. Entonces, yo dejé de compartir pantalla, les voy a compartir de nuevo. En este momento es importante, Kevin y mi compañero, tener en cuenta este recurso de acá, los links. Véanse estos referentes de análisis, algunos de ellos tienen el enfoque de una revista científica, un artículo científico, perdón, otros pueden ser artículos de opinión, pero muy bien jaladitos, bien argumentados. Y estos son los referentes de productos multimedia, algunos de ellos, para que ustedes tengan una base en términos de la elaboración del producto. Es llevar esta parte escrita a este producto. Y básense obviamente en lo que tenemos en la reconcertación de evaluación, que es el análisis de una producción colombiana de significativo consumo en el contexto local, cualquier producción, cine, una película, una telenovela, una serie, en fin, pero producto colombiano, una producción colombiana. Hecha acá. ¿Listo? Donde ustedes van a hacer ese análisis teniendo en cuenta varios de estos parámetros y relacionándolo con algunos de los conceptos vistos en clase, ya sea la teoría que ustedes expusieron, alguna de las teorías que expuso de las otras compañeras, algunos de los temas que ustedes consideren que sea pertinente aplicar acá.
¿Listo? Claros hasta ahí. Y eso es para el 5 de julio. 5 de julio cae domingo. Entonces, sí, Estefanía, yo estaba confundido con las fechas. Yo estaba confundido con las fechas. Entonces, el tema de las fake news vamos a hablarlo dentro de 8 días. Fijo. Yo les voy a recordar por correo y van a hacer la lectura juiciosa de las ustedes, que son muy corticos. Otra vez leen y vuelven a leer lo de el artículo de la BBC, ese pequeño capitulito de ese manual de periodismo. Listo, porque con eso vamos a hablar algo interesantemente pues, de ese trabajo. Listo. Y el 15 de julio, o sea, dentro de 15 días, nos reunimos para hablar unas últimas cositas de la asignatura, hacer un cierre, hablar de las notas y ya con eso concluiríamos. Listo. Ah, bueno, profe, qué pena. Lo que pasa es que yo no vi el correo y como usted la clase pasada dijo, pues lo de la asesoría, yo quedé como con eso. Pero bueno, hay una cosa. Es que, bueno, digamos de la asesoría y todo eso, ustedes trajeron material para mostrar. Sí, profe. Ah, ok. ¿Le Sí, sí. comparto pantalla o...? Bueno, pero entonces, a ver, este momento con Kevin y Miguel. Entonces, Kevin y Miguel, ustedes lo pueden hacer juntos o pueden trabajar de manera individual. Lo que fue Santiago Valentina, Andrea Estefanía y la otra compañerita Mónica, pues ellas conformaron un grupo, ¿cierto? Ustedes dos pueden trabajar en parejas o lo pueden trabajar de manera individual. ¿Qué recomendación les hago yo en este momento? Dado de que ustedes la verdad no han venido asistiendo tan recurrentemente a las celebraciones de encuentro. Pueden un momentico ahorita, mientras yo converso con Estefanía, Santiago y Valentina, en la asesoría del trabajo de ellos, pueden ir comenzando ustedes dos o van a mirar los referentes cada uno y enseguida vuelven e ingresan como para llevarles un tiempo. Puede ser el tipo 3 de la tarde y nos sentamos a conversar a ver qué van a hacer ustedes y cómo los puedo orientar. ¿Les parece, Miguel y Kevin? Yo voy a meterme a la página a mirar los referentes y pues ahorita vuelvo. Listo, entonces hablamos a las 3 como para que también tengas ese un tiempecito, tengamos hasta las 3:30, compañeros, para orientarnos bien. Listo. Listo, profe. Recuerden los referentes, vaya, se los muestro sobre todo otro compañero. Rápido, rápido, rapidito. Son estos de acá, donde dice links, recursos. ¿Listo? Estos de acá, Miguel, revísalos bien. A ver Profe, se qué. desconectaron los dos. Ah, ok. Ya iba a seguir hablando yo. Venga, pero seguro que sí dijimos que hoy. Sí, estaba confundido con las fechas. Profe, sí, se lo juro. Pues la clase pasada usted dijo cómo vamos a dedicar esta y la clase que sigue a hacer la asesoría del trabajo y ya la otra ya la dedicamos a tratar otros temas que nos faltan. Porque es que mire, profe, que de todos modos el domingo hay que entregar el trabajo. No creo, Estefanía, que se está hablando de otro grupo. Oiga, pues, sobre todo. Listo. No, pero lo que recuerdo, sí. Lo que pasa es que el otro grupo tiene otra dinámica diferente, entonces me confundí. Pero bueno, el tema se lo van a leer bien. Santiago, Valentina muy juiciosa, Santiago, compañero, hay que leer el otro texto. No los quiero ver dentro de 8 días sin haber leído esos textos, muchachos. Son muy sencillos, ¿cierto, Valentina? Son muy explicativos, muy fáciles de digerir. Muy bien, es un tema muy importante que debemos de abordar. Bueno, ahora bien, los escucho entonces, muéstrenme el material. Vamos a dedicarnos de aquí hasta antecitos de las 3 a que me muestren el trabajo, a disipar dudas e inquietudes. Bueno, profe, nosotros pues como que básicamente decidimos, por el momento, tenemos todo organizado en un drive, entonces decidimos hacer como una por una las entradas. Entonces decidimos que iban a ser 4 entradas de blog. Ah, Eh, las hicimos como, pues como en un lenguaje, no sé cómo se dice, como muy informal. Pues, muy ajá, coloquial. exacto, pues como hablando con el lector, ¿cierto? Pues decidimos como tratarlo más Y así. me pueden mostrar material. ¿Cómo? Me pueden mostrar material. Sí, profe, ya les presento. Ok.
Yo por aquí desactivo la cámara un momentico ya para darles paso a ustedes de que me compartan pantalla. Ya están viendo, profe. Yo estoy viendo tu pantalla, sí. El Ya. resto. Bueno, tenemos más o menos acá como una presentación pues de quién es la autora de, pues, como de los podcasts que vamos a tratar, pues, que es Diana Uribe, como ya lo habíamos hablado. Y ya empezamos pues con la entrada de uno del blog, pues, que es como la presentación de, pues, como del tema, ¿cierto? Como tratando eh, la migración de, pues, de Diana Uribe a los podcasts. Pues entonces como hablar un poquito, hablamos un poquito de la radio, de los podcasts y como una pequeña entradita pues como a los demás temas que se van a tratar. Sí. Entonces, profe, mire, pues lea como esto y ya usted puede ver ahí que pues, que el lenguaje es muy Hagamos informático. lo siguiente. O sea, la idea es resolver dudas e inquietudes puntuales. Esto es lo que yo evalúo, ¿cierto? Mirando como asuntos de la forma del blog, de las entradas, esa parte más me parece bien, chévere. Tienen buena información según lo que yo veo ahí. Y ustedes hicieron el texto muy descriptivamente. Ahora está bien. Sí, profe. Ok. Bueno. Bueno, la duda mía es como desde ese lenguaje, cómo podemos, pues yo sé que usted lo pasa ahí como unos referentes de cómo se cuadraban los documentos como investigativos Sí. y así. Pero no sé, pues como desde el lenguaje que nosotros tenemos, como cuál sería la mejor, pues como el mejor formato para el texto. Mejor formato. Es que eso ya está tan anudado a la creatividad y como a la impronta de cada creador del sitio. Es decir, ustedes ya le dieron un tono, Ujú. ustedes lo volvieron muy conversacional, muy Sí, interactivo el texto, porque uno lo empieza, uno lo empieza a leer, bueno, hola tú, no sé si se dice así, hola, gracias por estar leyendo, te invito a, ya, como en primera persona, es un texto en presente, es en primera persona también, pero el usuario se va a identificar con lo que está leyendo, o sea, siente una cercanía con la información. Eso es lo que tú te refieres, Estefanía, si el tono está correcto. eh, pues sí, no. Pues sino que, bueno, lo que estaba usted ahorita explicándoles a Miguel y a Kevin, pues que, a ver, pues se puso como unos links en donde habían como unos referentes, pues como del formato, pues de cómo se cuadraba el texto. Sí, pues es que son referentes. O sea, de pronto si yo hubiera mostrado otro referente, no hay ningún problema. Ya, los referentes no es para que uno los haga tal cual, sino para que se guíe en términos de la escritura. Si ustedes lo escribieron así, no importa. Con tal es que es como si uno le dijera a un poeta, venga, la poesía se escribe así. La puedes escribir en prosa o en verso, ¿no? Y hay otras acepciones narrativas. Estilísticamente, pues, pueden escribir de muchas formas, pero es la creación de cada uno de ustedes. Lo importante es acá, con este estilo que ustedes tienen, desarrollar bien el concepto, hacer bien el análisis, que si van a hacer referencia a algún concepto, digámoslo así, citándolo o colocando, por ejemplo, el podcast significa o es un formato que tiene que ver con esto o aquello, y van a colocar un link, digámoslo así, de referencia para ampliar un poco más esa definición. Ya ustedes lo meten como creen que es conveniente, con tales de desarrollar bien los conceptos que ustedes van a tratar. Ahí sí me hago entender, Estefanía. Sí, profesor. Muy bien. Bueno, profe, no. Entonces, bueno, tratamos pues como esto, pues como una introducción, la presentación pues de la autora y el prosumidor, Sí, las nuevas audiencias, que son iguales pues como memoria histórica, pues lo que habíamos como hablado en la asesoría de la primera clase. sí. Y nos falta la cuarta entrada.
Lo que pasa es que, bueno, pensábamos hacerla como desde una teoría, pero, pero pues como que ninguna de las teorías de nosotros está como muy acorde al tema. Entonces, pues no sé si estaría bien o qué, pues, o qué otro tema Pero podría ser también como, están los otros conceptos que hemos abordado en clase. Bueno, abordamos prosumidores, lo están mencionando ustedes. Abordamos, por ejemplo, el tema del consumo cultural. Hibridación cultural también hablamos. Pues, de pronto eso tendrá que ver. Es como cuestión de pronto mirar ciertas cositas ahí. Hablamos de los usos y gratificaciones, ¿cierto? De pronto, con los podcasts de Diana Uribe, habrá algún tipo de gratificación, ¿cierto? Es como mirar esas cositas, a ver qué más pueden armar y qué pueden articular ustedes, ¿cierto? Pero llevan, pues, está bien el trabajo, lo llevan bien adelantico. Y muy importante también, nutrir el blog con diferentes recursos visuales, o si van, se encontraron, me imagino que van a colocar un podcast, ¿cierto? Algo así como, no sé si en una entrada nueva o en una de las entradas que tienen. Aquí te mostramos uno de los podcasts de Diana Uribe, algo así, como para que ese usuario lector también tenga la posibilidad de interactuar con el contenido, ya, reproduciendo en este caso un podcast, o que se encontraron un video, una intervención de ella de YouTube, linkean ahí el video, ¿cierto? Es como ir acomodando esos recursos que les pueda ayudar a ambientar bastante el blog. sí, porque habíamos pensado también como en los pros y los contras, pues como también de la migración de ella a esas Me plataformas, parece pues como importante hablar de eso. A mí me parece chévere, me parece muy pertinente. Se sí, habla de pros y contras, claro, porque al fin y al cabo estamos abordando el fenómeno de los consumidores y estamos advirtiendo de que la comunicación digital y la producción de diversos contenidos en diferentes plataformas, escenarios virtuales, digitales, tienen unas, tienen unas posibilidades y unas fortalezas y también, digámoslo así, unas debilidades o cosas que hay que mejorar. Chévere. ujú. Pues no sé qué dudas tengan mis compañeros. Ok. Bueno, yo la escucho. Mónica, Santiago, Valentina. Claro, yo llegué un poquito tarde, pero más o menos alcancé a escuchar pues como que va bien, que hay que hacer pues como unos arreglos pues como linkear un poquito más de información pues o alcancé a escuchar como linkear de pronto una fuente sobre O sea, sería ¿cómo se muy dice? chévere. De los significados o los términos pues que uno está utilizando como para ampliar la información. Y bueno, con referente a lo del podcast, pues como a lo del linkear de pronto un podcast, yo sí lo había pensado, pero después pensé que de pronto pues como al referirse de pronto a al sitio web de ella y eso, bueno, es que también yo pienso que también lo pensé muy indirectamente y acabo de caer en cuenta que al lector hay que dar la cosa masticada. Pero sí, lo pensé así como que de pronto mencionándolo, era como una invitación indirecta a vaya, entre al sitio, que hay unos podcasts, pues, ¿cierto? Como vaya chismos de por allá. Pero bueno, pero eso sí. Y ya, y no sé, es que lo de la teoría, yo pensaba de pronto que no es tanto así el podcast se acomoda o no se acomoda a una de las teorías también, sino que pues si no se acomoda también es decir, ¿por qué no se acomoda? Exacto, no es una camisa de fuerza. Es que no es que sea Eso, una camisa de fuerza, es mirar ustedes dentro del aprendizaje, dentro de todos los temas que hemos visto, todo lo que hemos conversado, de los aprendizajes generados, qué aspectos asoman acá con este trabajo. Entonces, pues, exacto. estamos hablando del prosumidor, listo. Van a abordar esa audiencia prosumidora frente al tema de los podcasts con una temática en particular que es la de Diana Vive, Sí, ¿cierto? claro, pues que Y- también me quedé como que no me acordaba la verdad del consumo cultural. Y Exacto. pues como te ha contado Estefanía, también habíamos hablado de hacer unos pro y unos contra. Entonces ya que fue como que,
o nos Exacto. harán falta 2 entradas como para abordar esos 2 temas que me parece como, pues porque el tema de los podcasts y el tipo de podcast que hace Diana, me parece que pues que aplica mucho con el tema del consumo cultural. Exacto. Entonces, no sé si nos O sea, falten 2 o bueno, o abordar uno más, ¿cómo? está bien. Eso hace parte, exacto. Ustedes lo pueden hacer como quieran. O sea, no es que tengan que hacer más entradas o esto. Miren a ver cómo le dan el enfoque, porque sería interesante hablar de este tema del consumo cultural con lo del podcast de Diana Uribe, y esa sería como la, se me escapa la palabra, como ese valor agregado o un contenido de valor, más bien, propiamente hablando de esto, que va a tener el trabajo, ¿cierto? Imaginen lo siguiente, ¿cuántas redes sociales ustedes conocen perfiles que hablan de un mismo tema? Hay muchas, de un mismo tema cualquiera, pero ¿cuál es el valor del contenido? El valor agregado, lo diferente, ¿cierto? Entonces aquí pensando en ese usuario, en el consumidor, eh, dentro de los contenidos de valor que ustedes van a generar, ¿qué se le va a proporcionar de más? O diferente más bien, en comparación de otros blogs, de otros espacios de este tipo que abordan temáticas de análisis en particular. Entonces, ese componente, como ese sello, esa característica, ese aspecto del trabajo de ustedes es lo que lo va a hacer diferente y a su misma vez van a dar cuenta de un enfoque que tiene este trabajo, ¿cierto? Yo sé que de pronto recordar muchos de los temas, que hemos hablado muchas cosas, es un poco a veces complejo recordar muchos de ellos de manera inmediata. Pero vea, hemos hablado de las teorías, ¿cierto? Hablamos del concepto de las mediaciones, ¿se acuerdan? De Martín Barbero. Hablamos de la misma televisión educativa, haciendo énfasis en, perdón, haciendo énfasis en qué? En la producción de contenidos educativos. ¿Será que los podcasts de Diana Uribe tienen esa orientación educativa o simplemente es entretenimiento? ¿Cierto? Mire que nos asoman ese tipo de cosas. Profe, yo en el tema pues, de nuevas audiencias, traté pues como esa parte también, pues como las nuevas audiencias y la memoria histórica, y me enfoqué a que las nuevas audiencias también pues como Ajá, se podían educar a través de este contenido. exactamente, no, muy bien. Es decir, siempre vamos a tener insumos teóricos y conceptuales de los que hablamos en clase que podemos articular al trabajo. Simplemente recordarlos y mirar si de pronto algunos de ellos se articulan a nuestro trabajo. Es decir, el blog como tal es la parte creativa del trabajo. Pero en sí mismo, el contenido de ese blog, que es el análisis propiamente textual, lo que tiene que estar más bien elaborado, ¿cierto? Todo importa, forma y contenido. Pero así como lo están haciendo, yo veo que hay un buen avance. Simplemente faltaría como articular un poquito la parte conceptual que estamos hablando. Es, imagínense una entrada o dentro de las entradas que tienen algo que diga, por ejemplo, eh, podcast, memoria histórica y consumo cultural. Apunte sobre esto y eso. Y empiezan ustedes ahí. Mónica estaba diciendo precisamente con los contenidos que va a tener el blog, que es hacer la invitación a que la gente o los usuarios accedan a los podcasts que tiene Diana en YouTube, en su cuenta de YouTube. Bueno, eso es una muy buena opción. ¿Cómo de pronto pensaría yo que sería más factible colocar un podcast y luego hacer la invitación? ¿Quieres saber más de Diana Uribe? Suscríbete a tu canal, aquí te dejo el link. ¿Cierto? Porque le estás mostrando que ha hecho ella, tan solo uno de ellos, y luego ya lo direcciona a uno como al sitio oficial o a su cuenta en particular en, en, o a su cuenta en particular pues en la que tiene Diana pues en el canal de YouTube. Vaya, me muestro esto lo que teníamos que leer
dice que para hoy, pero que queda para dentro de 8 días lo de WhatsApp, lo de las fake news y WhatsApp, ¿cierto? Ustedes ven, esto es un artículo de opinión de la BBC, su versión digital, obviamente. Y ustedes ven este artículo y tiene un montón de entradas, miren. Ya el que quiera lo hace, ¿cierto? Imagínense su blog, no lleno de esto, pero con algunas cosas, como por ejemplo acá, en esa parte textual que diga, ve otra, entérate de lo que ha venido haciendo Diana Vive en su canal de YouTube, ¿cierto? Aquí puedes encontrar más podcasts de Diana Uribe, este tipo de cosas. Y eso funciona mucho para los usuarios, Mónica. O sea, se les invita, quedan invitados y a su misma vez ya saben qué se van a encontrar, qué tipo de cosas se van a encontrar. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Pero el resto, chicas, Santiago, es un asunto muy anudado como a la capacidad expresiva. Esto es un proyecto que donde uno le da la misma forma, la que usted quiera. La única sugerencia que yo les daría es entre esas dos. Los contenidos que en términos, o aquellos contenidos ilustrativos que ustedes van a emplear, imágenes, esto o aquello, lo que acaba de mencionar Mónica, ya viene dado propiamente pues como por la misma forma del blog, ¿cierto? Y también respondiendo a la parte conceptual, es mira, de los temas que hemos visto, sobre todo los que acabamos de mencionarlos como televisión educativa, contenido educativos, el concepto de las mediaciones que trabajamos de Martín Barbero, abordamos ya el concepto de los consumidores, del consumidor, hablamos también ya de consumo cultural, ¿cierto? Pueden que asomen algunos de esos, que no necesariamente tienen que ser las teorías que vimos anteriormente. Si asoma una de ellas, chévere. Si asoma una de ellas, listo. Ya le dan ustedes el enfoque, pero no es que tengas que citarlas o trabajarlas como si fuera una camisa de fuerza. Sí, Mónica, dime, activaste el micrófono. Sí, es que me surgió una duda. Sí. Pero pues es como para la entrega. ¿Cómo vamos a hacer la entrega? Nosotros la entrega te compartimos estas entradas en este archivo que la tenemos o hay un formato específico. Muy sencillo, Mónica. El trabajo que ustedes me entregan es el link del blog. Ahí debe estar todo. Claro, Listo. ¿cierto? Pero entonces, igualmente, yo les voy a recordar por correo cómo es que me van a enviar el correo a mí, ¿sí me entiendes? Vale. Y esto es para el domingo 5 de julio, que nuestra querida amiga, compañera Andrea Estefanía, O sea, este domingo. ¿cómo? Sí, 5 de julio, máximo. Eso tenemos la reconcertación de evaluación. Sí. ¿Listo? Muy bien. O igualmente les pregunto a ustedes, no hay ningún problema. Ustedes ven esa fecha muy próxima. Profe, ¿Cómo? yo sí. Pues no Sí, sé. yo también iba a No, decir pues que sí, sí. la verdad es que sí. Pues porque no había caído en cuenta que hay que diseñar el blog. Entonces, Claro. como que en términos de escritura y de contenido, pues básicamente ya está hecho. O sea, sería como hacer unas correcciones y de pronto nos faltará escribir una entrada más. Pero ya cayendo en cuenta de que hay que hacer el blog como tal, es como que, Ok. Profe, sí es lo que dice Mónica, uno se demora más en el blog porque si lo escrito ya, pues ya está. Listo, entonces muy sencillo. Bueno, chicos, compañeros. Entonces entregamos el trabajo, puede ser dentro de 8 días. Sí, no debe ser más, obviamente. No nos podemos extender tanto. O sea, las excepciones se pueden hacer con 3, 4 días más. Es decir, si lo íbamos, como estaba la reconcertación, estaba el 5 de julio, entonces dejaríamos unos 3 días más hasta el miércoles 8. ¿Estamos bien? Sí, profe. Y sobre sí, 4. dale. Y sobre 4. ¿Cómo? No.
porque es el Mentiras. que está ofreciendo. Profe, ¿qué? Yo tampoco entendí. Que lo Es que entregan nos el va a poner el trabajo doble 4 si se lo entregamos el miércoles. ¿Ah? Él ofrece y después ¿Por nos qué? baja la nota. No, profe, o sea, usted quiere armar un sindicato en esta clase. Tampoco así. Mentira, no, niñas, vean. Mentira, dejémoslo entonces para el miércoles 8 de julio, o sea, en el transcurso del día. ¿Listo? Y pues normal la calificación, simplemente dimos unos 3 días más, también para darle a los compañeros ahorita que se conecten. Entonces dejémoslo para el 8 sin falta alguna. Y ya que quedó listo esta parte del trabajo, yo creo que ya la asesoría fue muy significativa para ustedes, o sea, se nos vamos a solucionar varias inquietudes. Entonces, el próximo miércoles hablamos de este tema, de las fake news que teníamos, que vamos a hablar hoy, lo que hay que leer. ¿Listo? Listo, profe. De una. Listo. Vea pues, entonces, recuerden que el semestre va hasta el 19 de julio. O sea, tenemos 3 semanas, chicas, compañeros, Santiago, 3 semanas. Entonces, dentro de 8 días vamos a hablar del tema de las fake news, tranquilos, que yo les recuerdo por correo esta semana, diciéndoles, muchachos, no olviden que el trabajo del blog es para el 8 de julio, me lo van a enviar a junta. Y les recuerdo otra vez la lectura, muy juiciosos con las lecturas, el tema es muy digerible. Sí, está súper fácil. Y vamos a ver varias cosas, vamos a hablar de eso el 8 de julio, porque el quince de julio, ya lo dedicaríamos propiamente a hablar de las notas, para hacerle retroalimentación a ustedes. Listo. De todas las notas. Y hablar un poquito como manera de cierre de la asignatura, poco de algunos temas que, en términos de los estudios de recepción en la actualidad, mencionar algunos de ellos, cómo está la investigación frente al tema de la recepción de las audiencias a día de hoy, un poco. Y hacemos cierre del curso y ya terminaríamos este semestre. Listo. Listo, profe. Bueno, chicos, compañeros, entonces, si no es más, pues ya podemos llegar hasta aquí por hoy, para que ustedes sigan en sus múltiples ocupaciones. Tienen, creo que, tiempo suficiente para armar buenas entraditas en el blog, ¿cierto? Darle una buena estética, pero también el trabajo. Yo creo que han adelantado significativamente bien el trabajo. Y ya nos vemos dentro de 8 días, pendientes del correo que les voy a escribir. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Andrea, Valentina. Nos vemos dentro de 8 días. Vamos a esperar a los Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, Gracias. profe. Chao, que estén bien. Chao.
Profe, hola. Profe, Hola Miguel, hola, qué pena, sí, muy bien. pues miré los documentos y tengo o sea, vos dijiste que se le podía hacer la crítica a- también a medios colombianos, o sea, Sí, tipo El Colombiano, El Tiempo, todo eso. sí, señor. Bueno, eh, estaba pensando, después de mirar todo eso, y se le puede hacer la crítica a la campaña política de algún partido, ¿A la campaña política de quién, perdón? de algún partido. Por ejemplo, explícame bien eso, Miguel. El Centro Democrático, por ejemplo. Pues, ¿Quieres abordar el tema del centro democrático? sí, o sea, como hacer una crítica al funcionamiento de la propaganda del Centro Democrático. Listo. O sea, sería una crítica al Centro Democrático, viéndolo como un medio Sí, eh, que difunde algún tipo de información, porque al final y al pero cabo, ¿y antes, qué medios quieres coger? ¿qué? Dentro de los medios en particular, ¿cuáles quieres observar? Es que yo quiero aprovechar porque hace rato estaba que a raíz de una publicación que hizo una persona, no me acuerdo, en Facebook, salieron 11 principios de la propaganda o algo así que No, publicó una fundación hace tiempo. La vuelta fue que cuando yo me puse a investigar estos principios, son los principios que había propuesto Joseph Goebbels, pues, que era el jefe de campaña del partido nazi. sí, Entonces, después me puse a investigar un poco y encontré un documento eh, que comparaba en la propaganda, pues que comparaba como la estrategia de campaña de un partido de Nicaragua, creo que era, sí, con la campaña que hizo el partido pues, nazi en su momento antes de que ah, Hitler llegara al poder. Entonces me dio como la intención, pues eso ya hace ratico, pero pues todavía no lo he hecho ni ejecutado, como de hacer esa misma comparación con la estrategia pues que utiliza la propaganda ok, del Centro Democrático. muy bien. Tienes ya tema, Miguel, muy bien. Simplemente es que pon cuidado en los referentes teóricos o conceptuales, obviamente en las teorías que vas a relacionar precisamente con Ujú, este tema propagandista. Vimos la espiral del silencio, vimos tener los dos pasos no se alcanzó a explicar porque la compañera no llegó, y eso ya de pronto lo hablamos, o las teorías políticas de la opinión pública, porque todas y cada una de estas que tú estás tocando están yendo, o este tema está muy articulado a una comunicación de carácter propagandístico, muy publicitario, muy de la comunicación política, que busca generar efectos en la opinión pública, ¿cierto? Hasta la ujú, gente popular. Entonces, en el caso de que vas a hablar de la propaganda y de las estrategias comunicacionales y publicitarias del Centro Democrático, para que no te vayas a perder con tanta información, pues puedes analizar la parte publicitaria que hacen ellos en las redes sociales, pueden ser en sus redes sociales oficiales, eh, los despliegues publicitarios y comunicacionales en los medios de comunicación, en la televisión, por ejemplo, ¿cierto? ujú. Para que tengas eso en cuenta. Miguel, sí. Listo, profe. Sí, pues no, esa era la idea, después de pues, todo lo que leí, y me acordé de esa intención que tenía hace rato y ya. Yo termino por redondear algo, Mm, a mostrar, ¿cierto? Nosotros tenemos acá los links, ¿cierto? Tú vas a hacer un blog o un pequeño micrositio, tan solo abrir uno de ellos. mm, ¿Qué? O sea, son las únicas dos opciones que hay, porque yo había pensado, Sí, no sé si tú conoces este canal de Quantum Fracture que hace como animaciones explicando cosas de física y pues que son cosas que es fotografía. muy, Ok, ajá, sí, hacer lo mismo, o sea, un video eh, como explicando todo eso, así animado. bueno, Miguel, mira, hay una cosa.
el tema del producto multimedia, o más bien el blog, es un espacio virtual, digital, con Ujú. cierto componente interactivo, pensando en que precisamente nosotros estamos abordando todo un tema relacionado con las teorías de la recepción y las audiencias, un asunto del consumo, el uso de la información. Y estos espacios, entonces, lo que los pensamos es precisamente dando la posibilidad de que un usuario pueda, o cualquiera, pueda interactuar con tu análisis, con tus contenidos, más allá de un solo producto o un solo contenido como sería el video. O sea, si tú lo quieres hacer, está bien, pero faltaría un escenario de este tipo. No es que tenga que tener mucha elaboración. Lo que yo tan solo les mostré a ustedes como referentes es que, por ejemplo, miren los análisis, listo, hacen el análisis, ya tú lo seccionas como tú quieras, pero le puedes incluir imágenes, le puedes incluir esto o aquello, que te encontraste un video en YouTube que explica parte de ese concepto. Sea, sería muy chévere encontrar ese análisis que tú vas a hacer en un escenario de este tipo. No necesariamente tiene que ser en Wix. Tú lo puedes hacer en otra plataforma. De hecho, hay algunos estudiantes que me han dicho, profe, tienen que ser, al igual que vos, tienen que ser estas opciones. No podría yo hacer una especie de fanpage o habilitar un perfil en redes sociales donde yo voy a hablar de esto. Como, o sea, como yo lo veo, un sitio, porque pues, a mí no me gusta hacer las actividades y solamente dejarlas en una actividad. Yo normalmente hago las actividades para alargarlas o para seguirlas como un proyecto personal, etcétera. De hecho, por ejemplo, en lo que yo estoy haciendo para animación, eh, lo que son las ilustraciones o partes de esa animación que estoy haciendo, yo las publico en mi Instagram. Pues no es algo que solamente lo dejo en la clase. Normalmente ensayos y esas cosas sí, pero pues si esto va a tener un producto, no quiero que sea algo que sea de una página que al fin y al cabo va a terminar olvidando. Sí, yo te entiendo. Entonces, por eso. O sea, pero entonces en ese caso, Miguel, lo que debes de hacer es como darle un pequeño giro en el caso de que vas a utilizar tus redes sociales, tus perfiles, los que tienes, darle un pequeño giro, o sea, para que tengan este tono, tengan este enfoque. O sea, piensa siempre que esto es un escenario de interacción con los usuarios. Ujú. Entonces, yo te doy la libertad de que propongas lo que tú quieras. Tan solo estos son referentes que yo te muestro, ¿cierto? Esto tan solo es uno de ellos, en fin, ya tú le das el enfoque, pero que no quede un producto suelto, sino que sea toda una construcción. Tú haces tu análisis y lo seccionas, ¿cierto? Lo subdivides así, de esta manera, por ejemplo, o como vos quieras. O sea, Sí. estas chicas que se hicieron en grupo, ellas hicieron un blog y le dieron unas entradas, ¿cierto? De un tema en particular. Ujú. Miguel, yo estaba hablando ahorita con las chicas y dado el tiempo de entrega de este trabajo, y bueno, como esta parte, digamos así, de la producción de este espacio virtual, todos estos productos multimediales, en fin, la fecha que tenemos es hasta el 5 de julio. 5 de julio cae de domingo. Entonces estuvimos hablando de una prórroga, una pequeña prórroga de entrega de este trabajo. Entonces dijimos que para entregarlo dentro de 8 días, o sea, el miércoles 8 de julio. ¿Listo? Bien. Ah, listo, profe. Entonces, en esa clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de las fake news, que era el tema que íbamos a hablar hoy. Yo les voy a recordar por correo esto que estamos hablando hoy. El próximo miércoles nos encontramos en clase, conversamos del tema, terminamos de conversar de este trabajo para que ustedes lo envíen este día. Entonces, para que sepas que tienes hasta dentro de 8 días para que hagas este trabajo. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Miguel. Qué otras inquietudes tienes? O ninguna, profe. Muchas Algo, gracias. okay, algo más por agregar del tema. No, nada al respecto. Yo no Gracias, sé, profe. yo hace mucho tiempo había visto una investigación precisamente con el Centro Democrático y específicamente con la campaña de abril.
pero no recuerdo bien. Sí, yo vi una, pero eso fue hace mucho rato y me lo mostraron fue en una clase. Fue era una tesis, de hecho, una tesis de, creo que la Universidad de Medellín o la AFIT, no recuerdo, Yo creo pero, que es muy pero chévere. el análisis que se hizo fue en torno a lo que, o sea, cómo fue, sí fue un análisis de cómo Uribe llegó al poder en el 2002, porque, porque Uribe no es un político que sea realmente de familia, o sea, Uribe, entre comillas, es un político que se formó a pulso, o sea, el man es un aparecido. Eh, yo leí ese documento y lo que él hablaba era que Uribe ganó la presidencia del 2002 gracias a una palabra clave que era el terrorismo, Bueno, que al designarlo, después de lo del 2001 en Estados Unidos, al designar a las FARC y a todos esos grupos al margen de la ley como grupos terroristas, no solamente le da un enfoque pues, nacional, sino que ya era un problema internacional y además de eso, como la gente todavía tenía tan fresco esto de Estados Unidos, entonces la gente iba a pensar, no, otra vez llegó la época de Pablo Escobar y toda la vuelta y vamos a empezar otra vez a dinamitar todo y todas esas cosas. Entonces, como Uribe se presentó como el salvador de ese terrorismo, por eso ganó las elecciones del sí, 2002, pero iban en torno a eso, esa fue la que yo leí. el trabajo que yo creo que es el mismo, pero también lo ve frente al tema del tratamiento noticioso y periodístico de la imagen pública y política de este señor. Entonces eso también incidió mucho en la opinión pública. O sea, el tratamiento de, de cualquier suceso o acontecimiento noticioso, también analizando un parte de la publicidad, una parte gráfica visual muy importante, y entre esos también el discurso. Pues porque conceptos como el narcoterrorismo, como tú lo mencionas, calaron en lo profundo de la opinión pública y generaron, ¿cierto? Tiene unas connotaciones el término, en función de que, claro, son términos que nacen a partir de un discurso en particular y que sirven para designar ciertas actividades y de hacer señalamiento. Pero por ahí va la cosa, es muy interesante, entonces quería como comentarte eso, si de pronto habías escuchado como algo al respecto, pero veo que sí. No sé si en el trabajo, yo la verdad lo vi hace mucho tiempo, lo Sí, analizamos. yo voy a ver si lo encuentro porque sí me acuerdo, o sea, ese trabajo me lo mostraban en primer Sí, semestre. yo también me habían mandado algo, si me encuentro yo te lo proporciono. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, Miguel. Muchas gracias a vos. Entonces nos vemos dentro de 8 días y pendiente de correo que les voy a enviar de aquí al viernes. Bueno, profe. Muchas gracias. Que estén muy bien, Miguel.